Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a las 33ª Jornadas Calchaquíes de Cardiología. Invito al doctor Félix Albano, presidente de la Sociedad de Cardiología de Tucumán, a decir unas palabras de apertura. Bueno, muchas gracias, Enzo. Buenas tardes, colegas, amigos. Bienvenido a la 33ª Jornadas Calchaquí de Cardiología. Desde el comité de organización hemos tratado de hacer un programa científico para esta jornada bastante amplio que pueda abarcar desde el cardiólogo clínico al que está muy especializado. Vamos a tratar de abordar temas del consultorio, las herramientas que tenemos, los básicos, el examen físico, el electrocardiograma, el ecocardiograma, todos los estudios complementarios, y vamos a tratar de llegar a las últimas innovaciones que hay en cardiología. Llámese en arritmia, fibrilación auricular, en terapéutica endovascular, en el tratamiento de la hipertensión resistente, en la dilipemia resistente, en el cardiorreno metabólico. Vamos a tratar de cumplir con todo ese abanico. Agradezco a todas las personas, los médicos que vinieron de forma local, porque llegar acá a Tafí del Valle, primero hay que dejar cosas por hacer allá en San Miguel y luego armar todo un programa para estar acá. Agradezco a los regionales que vienen de Santiago, de Salta, de Corrientes. Agradezco a los que vienen de Buenos Aires y agradezco a los que se irán sumando, que vienen de otro país como Francia y los que estarán conectados desde España, desde Barcelona, de Madrid, etc. Así que solamente le quiero decir gracias. Esta jornada Calchaquíes tiene la impronta que venimos teniendo durante todo el año. Es presencial, es virtual y es grabada en la página de la Sociedad de Cardiología. Así que acá importa la presencialidad, importa la virtualidad, importan todos. Muchas gracias. La primera disertación, Inteligencia Artificial en Medicina Cardiovascular, será el disertante Dr. Santiago Manzolillo, médico cirujano, cardiólogo, electrofisiólogo, máster en avances en cardiología, médico de planta servicio de arritmias en el Instituto de Cardiología de Corrientes, Juana Francisca Cabral, expresidente del Comité de Innovación Tecnológica de la Federación Argentina de Cardiología 2022, actual secretario de Informática, Telemedicina e Innovación Médica de la Federación Argentina de Cardiología. El panelista, doctor Federico Rodríguez, médico de cardiología, médico cardiólogo UNT, especialista en ecodoppler cardíaco y vascular periférico, posgrado de imágenes cardiovasculares y CBA, ex-flowship de ecodoppler cardíaco y doppler vascular periférico, coordinador de RACEDO Cardiología. Bueno, muchas gracias. Realmente me siento honrado, digamos, de empezar a hacer la primera charla. Quiero decirles que soy médico, como ustedes, hago consultorio con ustedes. También tengo mi especialidad, que es electrofisiología, la hago hace muchos años. Y desde el 2018 empecé a incurrir en las innovaciones tecnológicas. O sea, aparte de eso, de que hago todos los días, y empecé a interesarme en la inteligencia artificial más o menos en el año 2019 y empezamos a desarrollar también algunas cosas. Y por eso yo creo que les agradezco la invitación. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de inteligencia artificial, esto pasa... con el de abajo. Tenemos que... voy a hacer una pequeña introducción, voy a tratar de ser rápido para no llevarles mucho tiempo, pero bueno, cuando hablamos de inteligencia hablamos de la capacidad que tiene el ser humano de hacer un montón de cosas que habitualmente hace
como aprender, entender, tomar decisiones, razonar, formarse una idea de la realidad que le rodea. Y la inteligencia artificial, la inteligencia humana, la inteligencia artificial trata de imitar eso, pero con una computadora. Hay definiciones de todo tipo, pero más o menos esa es la idea, y por ahora lo que ha conseguido es más o menos de todas esas funciones algo parecido a lo que es aprender y razonar. Pero en general lo hace en un punto dirigido, sobre un tema en especial. De esa manera nosotros podemos clasificarlas como la inteligencia artificial débil, que es aquella que hace solo lo que nosotros les estamos pidiendo que haga. Por ejemplo, genere lenguaje y converse con nosotros, que es hacer una sola cosa, o en los modelos que vamos a ver ahora, que ven el electrón una cosa determinada. Eso es débil. Ahora, por supuesto, si nosotros vamos incluyendo más cosas, es cuando la llamamos multimodal. Eso quiere decir que no solo chatea, sino que ya puede ver una imagen, y entonces en la medida de que más multimodal es, más fuerte va a ser, hasta que llegue un momento a que, bueno, la inteligencia sea capaz de hacer todas las cosas que hace el ser humano, que se calcula que en los próximos años eso se va a conseguir, pero por ahora todavía no tenemos conocimiento de que esté disponible. Entonces, de lo que vamos a hablar es de una inteligencia artificial que tiene una larguísima historia de desarrollo desde la década del 40, pasando por Turing en los 50, y un montón de avances, y tal vez uno de los más disruptivos con Jean LeCun, que es el que crea una de las formas que se utilizaron o se utilizan hoy día más en la inteligencia, que son las redes neuronales, y que en los últimos años, digamos, ha tenido 2 o 3 hitos también, aparte del ChatGPT, que fue lo que a todo el mundo de alguna manera nos asombró en fines del 22, noviembre más o menos, dirigidas a la parte médica, el MedPalm y el MedGemini, que en mayo prácticamente se anunció que existía. El médico intenta clasificar, porque es la única manera que tiene de entender una realidad compleja. Entonces nosotros también queremos clasificar la inteligencia artificial, y se puede clasificar, como les dije, débil, fuerte, general, que es a la que le temen. ¿Se acuerdan? El AGI, no sé si escucharon por ahí, de Elon Musk, que le tiene miedo. Bueno, esa sería la general. Y la superior es que sea realmente superior al ser humano. Otra forma de entenderla, que nos sirve después para entender algunos problemas que tenemos, es englobar a toda la inteligencia artificial en lo que es el Machine Learning, y dentro del Machine Learning el Deep Learning. Esta forma, digamos, nos ayuda a entender, porque de alguna manera se viene usando la computadora para tratar de hacer lo que hace el ser humano hace mucho tiempo. Ayer estábamos en un webinar y uno de los médicos decía, pero si mi electrocardiógrafo me dice secuela inferior, bueno, eso también sería inteligencia artificial, pero ya no de la Deep Learning, sería de una inteligencia un poco menos inteligente, por así decir. Entonces, todo el advenimiento de estas cosas que vamos viendo de la novedad está más que nada dirigida a las cosas disruptivas que puede producir el Deep Learning. Hay otras formas de clasificarla, y dentro de las clasificaciones solamente una partecita es la que ocupa las redes neuronales convolucionales, que son las más conocidas. El resto son fórmulas matemáticas que intentan hacer lo mismo. Estas redes neuronales, que son representadas acá, cada neurona con un circulito, en realidad son fórmulas. Es una fórmula que se llama perceptrón, que de alguna manera, en la medida que se va encadenando con las otras, forman una red que imita a lo que sucede en el cerebro humano, y en la medida que tiene más capas, estas son las capas, se hace más profunda, así se llama, por eso se llama Deep Learning, y que produce un fenómeno que tal vez habrán escuchado, que se llama de la caja negra. O sea, que en la medida que más profunda es más difícil entender cómo fue que ese modelo llegó a esa conclusión. No solo por curiosidad es importante saber por qué ese modelo llegó a esa conclusión, sino porque también nosotros podemos aprender para poder ayudarnos en la actividad habitual. O sea, podemos aprender del modelo qué fue lo que vio, y de esa manera mejorar nuestra actividad médica. En salud estamos un poco atrasados con respecto a todas las otras cosas que hace la inteligencia artificial. ¿Salió algo acá? Ahí está.
Y hay que recordar que para poder hacer modelos de inteligencia artificial en salud, nosotros, por supuesto, como en todos los otros modelos, necesitamos de datos. Datos que son fundamentales para poder enseñarle al modelo, o sea, que haga un aprendizaje. Y que esos datos tienen que tener presente todos los grupos diferentes de poblaciones a las que nosotros queremos aplicar el modelo, porque si no lo tiene, nosotros vamos a tener un sesgo. Por ejemplo, si de una población nos falta un grupo, ese modelo ya no va a servir para ese grupo. Y entonces es fundamental que cuando hagamos y juntemos los datos sean tan reales como en los que después vamos a usar el modelo. Y encima tenemos un montón de regulaciones, hay leyes, hay guías y hay fundaciones que se encargaron de ayudar a las personas que están haciendo el modelo para proteger los datos de los pacientes, porque en Argentina y en todo el mundo, en Argentina con la ley, el dato es del paciente. Por ejemplo, el electrocardiograma que tienen ustedes en su consultorio, lo tienen ustedes como depositario, pero el dueño del electro es el paciente. Entonces, si yo voy a usar una X cantidad de datos, tendría que pedirle permiso al paciente. Entonces, ¿cómo hacer para que uno pueda usar grandes cantidades de datos? Bueno, están las leyes y se puede. Si bien es difícil, porque nos ha pasado a nosotros cuando empezamos a hacer los modelos, que la primera respuesta de la gente que hace legales en cualquier institución es no. Es mucho más fácil decir que no que decir que sí y tener que laburar. Pero la verdad es que hay que convencer a la parte legal de cómo hacer las cosas, y me tocó a mí luchar con nuestro grupo legal para poder convencerlos de que nos deje de utilizar de alguna manera la base de datos. Este larguísimo recorrido que ha triunfado en muchísimos ambientes, ya les dije que está un poquito más retrasado en salud, y tal vez lo más disruptivo en el momento es MedGemini, porque no solo es un modelo que es excelente y tan bueno como el ChatGPT, sino porque está pensado para medicina, que eso es algo superador. No está disponible, creo que todavía, porque salió en mayo. Y es por eso que si uno agarra cualquier PubMed, pone y ve cómo exponencialmente empezó a surgir información de modelos de inteligencia artificial, en la medida que va pasando el tiempo cada vez más, y también empiezan a aparecer con estos modelos multimodales. Este artículo que le traigo acá es una revisión recientemente publicada en abril, creo que más o menos engloba un poco el universo que tiene la inteligencia artificial en la medicina cardiovascular, tanto con y yo le agregaría, me tomo el atrevimiento de corregirles y decirle que les faltó en los ensayos clínicos, que voy a agregar algunos, sobre todo cuando se utilizan en imágenes cardíacas. Estos tres globitos que puse ahí son para no olvidarme decirle que para que se puedan hacer todas estas imágenes cardíacas hace falta pacientes, médicos e ingenieros, porque los ingenieros son fundamentales, sin los cuales no podemos hacer ningún tipo de modelo, y además tienen que tener de alguna manera un estándar, que es esto que está acá arriba. Las diapositivas van a estar disponibles, después lo pueden ver, están las cosas. Que ese estándar es que simplemente que se pueda compartir la información entre muchas personas. Entonces la base de datos legalmente se pueda compartir con con el otro, y de esa manera se puedan mejorar los modelos. Por otro lado, esto que dice acá arriba es electrocardiografía. Vamos a hablar un poquito más adelante, así que no me voy a detener ahora. Esto que está acá es fundamental. Hay muchísimos avances de modelos de inteligencia artificial que están puestos. Esto es un monitor de una terapia cualquiera, y que colaboran con las terapias. Creo que todos conocemos lo que es una terapia intensiva, una unidad coronaria, y hasta hay una especie de sinfonía de monitores haciendo sus alarmas que nadie mira, porque hace pi, pa, pum, y uno está acostumbrado a que el 90% de las alarmas son erróneas, el paciente se movió. Bueno, hay modelos que mejoran la identificación de lo que está sucediendo para que esas alarmas no estén pitando de balde, y también han empezado a reconocer con anticipación de hasta 6 horas que el paciente le va a ir mal.
Ahora, si ponemos un médico a mirar al paciente todas las 24 horas, el médico también se va a dar cuenta que a ese paciente no le gusta la cara, algo va a pasar. Lo que pasa es que no podemos pagar un médico las 24 horas mirando al paciente, aparte se aburre también el médico, ¿no es cierto? Entonces, los modelos estos lo que hacen es utilizar toda la información que está en un monitor, que es mucha, porque tiene respiración, tiene electro, tiene oxímetro, presión arterial, un montón de cosas, y las incluye en un modelo que identifica hasta con 6 horas que ese paciente va a tener un evento. Entonces, no solo que disminuye la cantidad de alarmas innecesarias, sino que encima nos predice que va a tener eventos. Además, bueno, ustedes conocen todo lo que implica los smartwatch, pero lo que pasa con los smartwatch es que está habiendo muchísimo falso positivo, por así decir. Hay gente que dice que tiene arritmia, mira, y en realidad no tiene. Y eso va haciendo que haya muchísimas consultas innecesarias. Entonces, con modelos de inteligencia artificial también purificaron un poco cuándo es una arritmia para consultar y no, y cuándo no, digamos. En cuanto a la genética, la ómica es una ciencia tremenda que ha empezado a desarrollarse y por lo tanto también la genómica, y ayudan los modelos de inteligencia artificial, por ejemplo, a construir una proteína en 3 dimensiones. Eso matemáticamente con una computadora tardaría muchísimo más tiempo de lo que se puede hacer con un modelo de inteligencia artificial, o sea, acorta mucho los tiempos y de esa manera el desarrollo de moléculas también se va a hacer muchísimo más rápido. Por supuesto, siempre y cuando teniendo todo esto de la seguridad del paciente, justicia, equidad, responsabilidad, confiabilidad, normativa, seguridad, todo eso que yo les decía, con todas las otras guías y leyes que hay. En cuanto a los ensayos clínicos, yo soy un entusiasta de que va a ser totalmente disruptiva la inteligencia artificial en los próximos años en cuanto a los ensayos clínicos. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Mientras veníamos en el auto, que Augusto nos trajo re bien despacito para que no nos mareemos, impresionante, gracias. Veníamos charlando, entonces yo voy a poner esta diapo porque vine hablando con gente que sabe muchísimo de insuficiencia cardíaca y agregué 2 o 3 cosas. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la resonancia. La resonancia cardíaca es muy importante, estábamos justo hablando recién, allá estuve viendo uno de los pósteres. Y también sabemos que la resonancia tarda tiempo. La resonancia cardíaca es una cosa que nos cuesta hacer. Les cuesta hacer al resonador y le cuesta hacer la interpretación de la imagen. Entonces, ¿qué les traje acá? Fíjense, esta imagen tardó 50 segundos y tiene una calidad más o menos. Pero por supuesto, si nosotros le pedimos al resonador mejor calidad, le tarda 7 minutos y claramente se ve mejor, no hace falta ser imagenólogo para darse cuenta que se ve mejor. Pero con modelos de inteligencia artificial acortando los tiempos del resonador, el resonador también puede tardar 50 segundos con la misma tipo de toma. Bueno, esto es una muestra nomás de lo que implica los modelos de inteligencia artificial en el procesamiento de la imagen y de lo que también va a hacer que la amortización del resonador sea mucho más rápida, porque no es lo mismo 7 minutos que 50 segundos. Ni para el paciente que está en el resonador, que a veces están a 40 minutos. Entonces, ¿alguno de ustedes se hizo resonancia? El ruido, el tiempo, realmente es incómodo. Bueno, esto realmente es el futuro. Otra cosa, yo hago electrofisiología desde el año 2005 y Carto XP del 2007. Tuve la oportunidad de hacer, cuando hacíamos la integración con la tomografía, que ya no lo hacemos más, y perdía 20 o 30 minutos diciéndole a la computadora qué era cada cosa, haciendo la segmentación. Bueno, este es un trabajo que muestra cómo la segmentación se hace automáticamente. Esa cantidad de tiempo que perdíamos haciendo la segmentación, ellas la hacen en segundos. Les traje también otras cosas. Yo me acuerdo, en el año 2021 estaba sentado al lado de un amigo en el congreso de FAC y yo le decía, estábamos viendo una charla de Strain. Qué lindo el Strain, que es espectacular, qué sé yo. Y yo le digo, che, voy a hacer Strain y cuando puedo, me dice él. ¿Por qué cuando puedo? Porque no tengo 45 minutos para cada paciente. Ah, le digo yo, qué macana, sí, tarda mucho hacerse el Strain. Sí, tarda. En el 2021 estamos hablando. Bueno,
esta gente hizo lo mismo pero con inteligencia artificial. Y adivinen qué, la correlación fue espectacular en 15 segundos. O sea, ustedes se dan cuenta del impacto. Yo no estoy tratando, no acá, ¿cómo se dice? Trabajos para que vean la P, yo no les quiero convencer de nada, yo les quiero mostrar nomás el impacto que está por tener esto en la ecografía, por ejemplo, o en cualquier cosa. Entonces, si ese médico amigo mío, en vez de 45 minutos, en 15 segundos tiene el mismo resultado haciéndole inteligencia artificial, entonces probablemente todos los pacientes puedan tener strain, que en mi centro no los tienen. Acá, por ejemplo, empezamos, me voy acercando a lo que más me gusta a mí de esto, que es que los modelos no solo hacen más rápido, hasta ahora vimos que lo hacen bien y lo hacen rápido, sino que ven cosas que nosotros nunca pensamos que podíamos ver. Entonces, si bien aprendimos nosotros en la residencia que este electro es de un paciente con estenosis aórtica, nadie se iba a jugar en la vida cotidiana. Y bueno, lo que hicieron estos investigadores que son de la Mayo Clinic, creo, es encontrar que con el electrocardiograma podían predecir si el paciente tenía o no tenía estenosis aórtica. Esa es la arquitectura, no nos vamos a detener en eso, con una área bajo la curva impresionante. ¿Recuerdan? Creo que se usa mucho la ROC, digamos, y entonces el área bajo la curva es espectacular. O sea, lo pudieron hacer muy bien solo con el electrocardiograma. Y adivinen qué, se fueron a mirar en los que se había equivocado. ¿Y qué vieron? Vieron que al final, a lo largo del tiempo, no se había equivocado tanto, porque a los que había dicho que tenían y no tenían, la iban a tener. O sea, realmente, con un método como el electro, que es barato, está en todos lados, yo puedo subir a un programa, un modelo, y me dice, este paciente tiene estenosis aórtica. Ni siquiera lo escuchó al paciente, digamos. Bueno, es impresionante. ¿Qué más podemos hacer con el electro? Podemos ver la disfunción contráctil. Podemos ver que este modelo, por ejemplo, es capaz de ver solo con el electro si tiene disfunción ventricular. Y también cuando se equivocaba, resulta que no se equivocaba tanto, porque si decía que tenía y uno le hacía el eco y no tenía, la iba a desarrollar. Así que es impresionante solo la información con el electro. Yo hago arritmias, miren esto es algo increíble. A esta gente se le ocurrió agarrar un paciente que tiene una arritmia como la fibrilación auricular, ir para atrás en el tiempo y hacerle un electro, ver qué había pasado en la historia clínica del electro en sinusal el mes previo y hasta un año atrás, y se dieron cuenta que el modelo, le enseñaban al modelo, este tuvo FA, este no, este sí, este no. Y de esa manera pudieron diferenciar también con una sensibilidad y especificidad altísima aquella persona que iba a tener fibrilación auricular. Y en la medida que más se acercaba al evento, era más potente todavía la capacidad de predicción de eso. Y este fue el colmo ya, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar en qué edad y qué sexo tiene una persona a través del electro. Habíamos aprendido lo de la T femenina, pero la verdad que nadie se iba a jugar. Bueno, esta gente también de la Mayo Clinic fue capaz de hacer un modelo que predice, que me dice qué sexo es solo desde el electro, y que cuando se equivocaba en la edad, se fueron a mirar en lo que se equivocaba, fíjense, era porque estaba enfermo. Es como que tenía una edad biológicamente mucho peor, o sea, cronológicamente tenía, qué sé yo, 40, pero biológicamente 65. Y cuando lo trataban, porque esa persona que está ahí, esta persona, bueno, se hizo un trasplante, lógico que voy a cambiar el electro, pero esta tenía hipertensión pulmonar. Le tratan la hipertensión pulmonar y cae de nuevo el pronóstico y se ajusta más o menos a la edad que venía teniendo. O sea, realmente hay muchísima más información en el electrocardiograma, viejo y noble electrocardiograma, que lo que nosotros podemos creer. Este es uno de los trabajos que yo les conté, porque yo estoy tan entusiasmado que la medicina va a dejar de ser medicina basada en la evidencia para ser medicina basada en la inteligencia artificial. Algunos conocen también este trabajo, el SPRINT. Bueno, algunos investigadores utilizaron toda esa información, entrenaron un modelo
y ocuparon historias clínicas, muchísimas historias clínicas bien hechas, y encontraron el mismo resultado. O sea, pudieron superponer el trabajo del sprint, que habrá salido unos buenos mangos, la verdad que no investigué cuánto, pero con un modelo de inteligencia artificial que pudo navegar en las historias clínicas y reprodujeron el mismo hallazgo, con pacientes reales, no de un estudio multicéntrico. Yo participé de estudio multicéntrico, colaboré, fui investigador, estudio investigador, todo lo que hicimos todos. Y todos sabemos que el paciente que entra a un estudio no es exactamente el paciente que vemos en el consultorio. Se parece, pero no es lo mismo. Bueno, acá agarraron pacientes de consultorio y lo hicieron mucho más rápido y barato. Este es otro que es impresionante. Este agarró ensayos de fase 2 que pasaban a fase 3. Entonces, entrenaron a un modelo con 56.000 ensayos. Imagínense, ¿quién puede analizar 56.000? Una cosa de loco. Bueno, agarraron eso y dijeron, bueno, este pasa, este no, este pasa, este no. Pasar de fase, ustedes saben la cantidad de dinero que implica. O sea, si yo puedo predecir qué estudio no va a pasar de fase, entonces no gasto en ese estudio. O sea, yo puedo ahorrar muchísimo, pero muchísimo dinero, y fueron capaces de hacer una predicción muy buena para pasar de fase. Por último, las multimodales. MedPalm es una de ellas. MedPalm hoy por día puede ver una placa, darnos el informe vía chat, y cuando fue comparada con los clínicos, estos son los clínicos, este es el MedPalm, no hay diferencia. Esto es algo increíble. Yo voy a poder dentro de poco charlar con MedPalm y decir, che, ¿qué te parece este paciente? Y mirá, y para mí que... Además, MedGemini recientemente publica esto, que este es un cuadro un poco raro. Acá en el 0 es cuando, de alguna manera, no era ni peor ni mejor que un clínico común y silvestre, ¿tá? Y comparó. En azul está MedGemini, y acá está uno de los modelos, y acá creo que está ChatGPT. En todas las cosas ganó MedGemini. O sea, MedGemini realmente está a la cabeza hoy por hoy de todos los modelos estos guiados para la medicina. Y también, por supuesto, le hicieron rendir al MedGemini este examen que es para saber si sos médico o no sos médico. Es el examen estadounidense para saber si una persona es médica o no, y miren a dónde llegó, al tope. Es impresionante. Realmente les muestro esto porque lo van a empezar a escuchar probablemente en breve. Pero tenemos peligros. ¿Quién no chatea con ChatGPT? ¿Ya intentaron? ¿Ya jugaron? ¿Se pusieron? Sí. Levante la mano a ver quién alguna vez hizo preguntas de medicina a ChatGPT. Bueno, tenemos problemas con ChatGPT, no anda bien, digamos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que alucina. ¿Qué es alucinar? ¿Cómo voy a hablar de alucinar de un modelo? Bueno, ¿qué es alucinar? Alucinar es cuando nos plantea un resultado y resulta que ese resultado es totalmente inventado, porque es en la frase que construye, porque un modelo de lenguaje está muy bien, pero la verdad que es mentira. Una mentira muy bien hecha, porque inclusive hasta le da referencia. Yo he chateado, tengo experiencia de que hasta te da referencia de tal revista, uno se entusiasma, dice bien, y va a buscar la revista, no existe. Entonces, hay un problema. Este trabajo muestra cómo los mejores modelos de lenguaje le erran muchísimo. La precisión del 9, del 13, del 0%, realmente les va mal. Y entonces hay que tener cuidado, no es recomendable cuando el modelo no fue diseñado para eso. Entonces, si yo utilizo el ChatGPT común para preguntarle sobre una cosa muy específica, hay que confirmar lo que me dicen. Muchas veces me dice que estaban cosas muy buenas, pero otras veces no. Entonces no podemos guiarnos, no es recomendable para hacer la diapositiva de la próxima charla solo ChatGPT. Tal vez sí en MedGemini, cuando esté disponible. Nosotros tenemos un convenio entre FAC y Savi, nos inspiramos en este artículo, presentamos en Sadowski, conseguimos que nos seleccione y nos pague las horas de los ingenieros y ya tenemos resultados. Esto es fresco, la primera vez que se ve. Hasta creo que no tengo ni permiso de mostrar.
Pero nuestro modelo es capaz de, con el electro, decirnos qué edad tiene el paciente con una precisión de más o menos 8 años, con una sensibilidad y una especificidad buena y una precisión del 87%. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros en Corrientes juntamos electros, hicimos el convenio, es porque se puede. Hay que hacer con nuestra población, porque por lo que le decía de las poblaciones y por los CEOs. Así que bueno, las conclusiones. La inteligencia artificial es uno de los desarrollos tecnológicos más disruptivos, todos sabemos eso. El ámbito de la salud es un campo emergente, pero viene medio atrasado. Podemos y debemos participar de esta tecnología, tenemos la oportunidad de hacerlo, y tenemos entidades como la FAC, como SABI, hay recursos humanos, hay que buscar y poder participar de esta cuestión disruptiva. Muchas gracias y gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, doctor. Lo felicito por su presentación. Tenía un par de preguntas por ahí más puntuales que quizá pueda representar también parte del público. En primer lugar, usted en su experiencia y su desarrollo de su modelo y de lo que nos demostró acá, ¿en qué cree que esto puede ayudar al médico clínico de consultorio en primer lugar? O sea, por ahí bajando, obviamente que sabemos que estamos en una etapa temprana donde este tipo de tecnología está incorporándose a la medicina y eso requiere primero pruebas piloto y después en unos años de desarrollar algo que pueda serle útil al cardiólogo del día a día. Bueno, en primer lugar eso, digamos, ¿en qué cree usted que puede llegar a ayudar esto? Y en segundo, algo que no es un dato menor, que son las barreras que va a poner obviamente un médico por obvias razones, no es que seamos por ahí, no aceptemos el cambio, pero sí siempre hay que manejar el cambio en estos casos. En ese sentido me gustaría saber qué opina, en qué ámbito de la medicina podría aplicarse y qué barreras podemos tener en base a esto. Los modelos más, esto de ver la edad con el electro, probablemente lleguen un poquito más atrasados. Lo primero que se va a ver, que ya está a la vuelta de la esquina, es lo que va a ocurrir en las instituciones. Se calcula que hasta un 25% del tiempo administrativo, o sea, desde que el paciente pasa por la puerta y ve a una secretaria hasta que llega al consultorio, todo ese tiempo se acorta con modelos de inteligencia artificial. O sea, toda esa burocracia que existen en todas las instituciones se ajusta y se mejora con inteligencia artificial. Desde los turnos, porque ya un turnero por inteligencia artificial es muchísimo más eficiente. Hasta la asignación de un consultorio a una hora determinada con un profesional determinado o sea, eso está a la vuelta de la esquina, ya hay instituciones que la empezaron a usar, inclusive hay instituciones que lo usaron en el COVID para predecir qué día, no sé si lo conocen a Vivas, que es un speaker mucho de inteligencia artificial. Bueno, él es tecnólogo y utilizó esto en el COVID para pronosticar qué día iba a haber más enfermos de COVID en un centro, entonces se preparaban y tenían... O sea, eso está a la vuelta de la esquina. Lo otro que está a la vuelta de la esquina lo van a tener yo creo que menos de un año, es hacer consultas con un grabador virtual, el mismo celular, una aplicación para que la historia clínica sea más fácil de hacer. En cualquier reunión ustedes prenden, yo tengo una aplicación acá, la probé el otro día, anda perfecto, ponen el celular, la aprietan empezar, hablan y la aplicación resume lo que habló cada uno y lo pone en un texto que nosotros hacemos control-C, control-V, pum, adentro a la computadora y tenemos una historia clínica muchísimo mejor que la que por lo menos, creo que nos pasa a todos, pero en mi centro son muy, muy feas. Sobre todo las de consultorio. Los residentes, porque le castigan, bien. En emergencia, por obligación, porque la verdad que el mismo médico de emergencia lo tiene que volver a ver. Y tercero, los médicos de consultorio que nadie les controla, pues eso viene para receta. Bueno, eso no sirve. La consulta es una cosa un poco más amplia y eso está a punto de llegar. Otros modelos van a necesitar más validación y sobre todo los predictivos para que las obras sociales no se quejen de que pidamos más eco porque el electro me dijo que tiene estenosis aórtica. Eso va a venir un poco más. Y la otra pregunta que le había preguntado acerca de las barreras que queremos vencer o el manejo del cambio en ese sentido. Las barreras van a ser
para mí se caen solas, al principio van a existir y se van a caer solas por la práctica, por la utilidad. Por ejemplo, yo detecté que en mi centro los médicos que hacen malas historias clínicas de consultorio es porque tienen una alfabetización de escribir, alfabetización digital muy pobre. Entonces escriben el paciente, así no se puede hacer ni una historia clínica, 2 horas para una consulta, no se puede. Entonces ese paciente, ese médico, perdón, cuando sepa que tiene que hacer clic, ¿cómo le va señora? Bla, 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 pum, track. Va a ser muchísimo más rápida la aplicación porque es muy útil, digamos. Y por supuesto va a haber un grupo duro que no va a querer hacerlo, que todavía tiene la ficha esa escrita así con virome Vic, digamos, que por ahí se cortaba y no se entendía. Bueno, hay gente, pero va a ayudar sobre todo para saltear la barrera digital que hay en personas que nunca escribieron a máquina y hoy todo consultorio pasa por una computadora. Sí, yo creo que un dato no menor es, usted lo nombró también en su desarrollo, es la aplicación en imágenes, porque tiene mucho valor. De hecho, hay estudios actuales que comparan la función ventricular, por ejemplo, con un operador dependiente versus modelos entrenados por inteligencia artificial y deep learning y demás de redes neuronales, que de hecho el doctor Aldo Prado participó también en uno de esos estudios, y demuestran al menos no inferioridad con respecto al grupo control, que es el mismo operador. Creo, obviamente personalmente esto ya creo que también va a ser muy aplicado en ese sentido, porque de hecho, a ver, hoy por hoy los ecógrafos tienen de alguna manera algún tipo de tecnología de inteligencia artificial, que obviamente no es este nivel de profundidad, pero ya es un modo de inteligencia artificial que permite el análisis automático de imágenes y de datos, obviamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien del público? Gracias. Felicitaciones, Santiago, excelente. Aprovechando tu ejemplo del monitor que le está dando información permanentemente del registro y puede predecir cómo le va a ir al paciente, los dispositivos cardíacos son un muy buen ejemplo de eso. Un dispositivo cardíaco implantable que permanentemente está dando información como la que nosotros recogemos en los controles de dispositivos. ¿Hay algo sobre eso? Justo estuvimos juntos ayer en un webinar. Habló un médico que se llama Freddy del Carpio. Él siempre, somos amigos, lo invito habitualmente si tenemos alguna reunión. Y él comentó que hay un trabajo de su centro que lo que mira es todo lo que sucede en el CDI del paciente antes de que le dé una patada, y solamente pudieron, el modelo fue buen predictor en minutos. O sea, los minutos previos a la descarga del CDI sí le servían al modelo para predecir que este paciente va a tener una patada, pero no años. Y ahí viene una cuestión interesante, porque Merino, también en otra charla que dimos en el Congreso de Arritmia del año pasado, mostró un trabajo muy interesante, porque para prevención primaria esto sería genial, porque entonces yo le pongo solamente el CDI al que yo predigo que va a tener el evento. Imagínense, el NNT va a caer mucho y entonces voy a ser mucho más asertivo con mis CDIs. Pero parece que no resulta tan así en prevención de muerte súbita, lamentablemente, por lo menos con los modelos que tenemos hoy. ¿De qué estoy hablando? De un paciente que tiene riesgo de muerte súbita, está en un grupo en que debería ponerse un CDI de prevención primaria, y yo pueda decir de ese grupo todos los que no le va a patear nunca, que todos tenemos pacientes que le pusimos CDI de prevención primaria, nunca le pateó, le recambiamos el equipo, nunca le patea. Bueno, a los que sí les patea, y bueno, todavía no está alcanzando, esa es la parte más relegada de toda la cuestión. Entonces puedo decir que de la información que viene en los CDI, Freddy dijo ayer 6 minutos. Y de la información que yo sé para predecir el implante o no, no sirve. Todavía los modelos no fueron útiles. Hola. Una pregunta, ¿hay algún modelo para predecir respuesta a la resincronización? ¿Conoces algo de eso? No conozco, pero me comprometo a buscarlo y lo miramos. En general hay herramientas que ya tenemos y que son potentes, y entonces yo, por ejemplo, no buscaría, yo veo el QRS ancho y ya te digo, me siento capacitado para hacerlo,
pero me comprometo a buscar y le respondo. Bueno, muchas gracias, Santiago.